Información, opinión. Una hora en libertad. Inter, Grupo Intereconomía. Vale, bueno, hemos sido unos maleducados porque no hemos saludado a Marta Gómez. Marta, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, Marta Gómez viene en representación de la Asociación Cultural In Memoriam Juan Ignacio. Aquí les hemos tenido en determinadas ocasiones, siempre que la ocasión lo ha requerido. Cuando hacéis la marcha de las antorchas, para nosotros es un placer teneros. Hoy te acompaña Cuco Serrano. Cuco, ¿cómo estás? Hola, muy bien, buenas tardes. Bueno, a Cuco me ha dado por llamarle Kiko, y no tiene nada que ver con Kiko, es Cuco. Bueno, luego hablaremos con Marta, y también llamaremos a Mario Martos, que es presidente de la Federación Reconquista, federación a la que pertenece también la Asociación Cultural In Memoriam Juan Ignacio, puesto que están organizando un bonito acto para el 30 y 31 de mayo que se llama Primavera Castellana, ¿no? Efectivamente. Pues luego hablaremos, porque además en su día hablamos con Juan Antonio Larrea, que no me equivoco es el presidente de la asociación, ¿no? Y ya nos habló en primicia de la película que se había hecho sobre la figura de Juan Ignacio, que para todos aquellos que no se acuerden, Juan Ignacio fue un líder político, un joven asesinado el 12 de diciembre del 81 en la puerta de su casa, y posiblemente sea el último o el único crimen político que queda sin esclarecer. Sí. Pero fue en el 80. El 80, perdón. En el 80. 12 de diciembre del 80, no el 81. Que además yo estuve en el funeral y en el entierro y aquello fue apoteósico, ¿eh? Pero bueno, eso será luego hablaremos con Marta, nos contarás en qué consiste lo que llamáis, o lo que se llama Primavera Castellana, las otras primaveras que ya habéis organizado, las actividades de la asociación, y luego también hablaremos con Mario Martos. ¿Vale? Sí. Luego os hablaremos de lo que es las primaveras y todo lo que organizamos. Perfecto. Muchas Marta, gracias. perfecto. Una hora en libertad con Francisco Javier García Isaac. Seguimos aquí en Una hora en libertad. Veo que nadie se ha movido, que siguen soldados pegados a su transistor. ¿Está bien dicho o es una palabra muy antigua? Hombre, me resulta peor lo de escuchantes. A mí lo de escuchantes, ¿tú crees que esa palabra existe realmente? Oyentes, escuchantes o televidentes. Yo una vez en televisión dije, gracias a nuestros televidentes, digo, a ver si van a pensar que tengo la bruja Paca aquí. Bueno, vamos a hablar de cosas serias, cosas que merecen respeto. Yo comentaba que teníamos a Cuco Serrano y a Marta Gómez. Marta, que viene en representación de la Asociación Cultural In Memoriam Juan Ignacio. Marta, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Pachi, ¿qué tal? Bueno, Pachi te ha dado buenas tardes, Muy buenas tardes, papá. Se llama Javier. No, yo soy Javier y los Pachi, claro. Encantado de saludarte. No, Buenas tardes, Javier. es que a Pachi nos olvidamos siempre de Pachi y lo tenemos aquí. Mira, día 30 y 31 de mayo, Primavera Castellana. ¿Qué es eso? O mejor dicho, si quieres, para ponernos en situación, ¿qué es la Asociación In Memoriam Juan Ignacio? Pues la Asociación Cultural In Memoriam Juan Ignacio es una asociación formada por antiguos militantes de movimientos patrióticos, sobre todo de la época de la Transición, principalmente del Frente de la Juventud, movimiento político al que perteneció Juan Ignacio González, Fuerza Nueva y Primera Línea Falange. Aunque también hay militantes, o socios que no han militado en esos grupos, pues por edad o porque pues en ese momento no pudieron y han militado en grupos posteriormente o ni siquiera han pertenecido a ningún grupo y han entrado directamente en esta asociación. Esta asociación nace en septiembre del 2011 con tres objetivos muy claros. Uno es reivindicar la figura de Juan Ignacio González, otro es exigir justicia para Juan Ignacio González, que fue asesinado por la maquinaria del sistema durante la época más dura de la Transición, y por último, la defensa y dar a conocer su creación política, que fue el Frente de la Juventud. Juan Ignacio fue asesinado en diciembre de 1980, durante los llamados años de plomo, y jamás se dio a conocer el nombre de quien a sangre fría apretó el gatillo, aunque nadie duda de quién fue el autor intelectual de este asesinato. Se intentó calificar de un crimen de bandas o de un ajuste de cuentas, pero curiosamente ocurrió en vísperas del gran golpe de mano de la actual democracia, del que salieron reforzados la monarquía y los partidos del sistema. Por si alguien no se ha dado cuenta, me estoy refiriendo al golpe de Estado del 23 de febrero. Sí. Además, recuerdo que era ministro Juan José Rosón, que era un auténtico bicho. Yo no quería decir nombres, pero era, supongo que la gente se habrá dado cuenta a quién me refiero. Un angelito. Rosón había sustituido a Martín Villa, otro pájaro, que todavía se montó con 12 años en un coche oficial, y yo creo que le tiene cama, tiene todo ahí, porque no se ha bajado en la vida de ser un gran dirigente del SEU,
pues ahora pues está de consejero en grandes compañías, no sé si ya le han echado o no, pero se habrá jubilado el de Sogecable, no le han dinero para pagarle. Sí, la verdad es que es uno de los crímenes que quedan por esclarecer, sí, ¿no? La muerte de Juan Ignacio. Sí, es uno de los crímenes políticos de la transición. De hecho, me parece que es el único. El único crimen político yo creo que queda por esclarecer. Que aún no tiene nombres y apellidos de culpable. No, además, si no recuerdo, Juan Ignacio tenía el brazo escayolado. Sí. Y les asesinó en la puerta de casa. Sí. Y fue tremendo. Oye, ¿cuáles son vuestras principales actividades además de recuperar la memoria o tener a Juan Ignacio siempre presente, Marta? Pues la actividad más importante que realizamos desde que se fundó esta asociación es la Marcha de las Antorchas, que recorre año tras año las calles más céntricas de Madrid por el mes de diciembre, coincidiendo justo con el asesinato de Juan Ignacio. Con ese fin de semana. Sí. Esta marcha es un acto puramente nostálgico. Es un homenaje a los que dieron su sangre y su vida por una España mejor, una España eterna, la misma que nos gustaría tener a nosotros, y que nosotros representamos en la figura de Juan Ignacio. Sabemos que esto es un acto de homenaje y es un acto nostálgico, y estamos muy orgullosos de ellos. Pero también creemos que si queremos participar en la vida social y política de nuestro país, tenemos que mirar al presente y al futuro. Y como asociación cultural, pensamos que la expansión y la normalización de nuestro pensamiento político es por medio de la formación política de nuestros militantes y simpatizantes, y por qué no del resto de españoles que estén interesados en conocernos. Muy bien. Oye, yo hablé con Juan Antonio Larrea y estuvo fenomenal. Me habló de un documental que se iba a estrenar en Baile. Háblame de este documental. ¿Lo vais a estrenar o lo vais a poner el día 30, si no me equivoco, la película? Pues realmente el documental, que pues, se llama, para quien no lo sepa, Juan Ignacio, La vida por un ideal, lo estrenamos a finales del año pasado y ahora lo vamos a volver a proyectar el día 30 durante las jornadas de la primavera castellana. En este documental se narra un poco la transición española desde un punto de vista totalmente diferente del que siempre nos han contado. El que siempre nos han dicho es una transición que parece que ha sido el color de rosa, sin ningún problema, y sin embargo siempre se olvidan de decirnos que tiene muchos muertos a sus espaldas, entre ellos Juan Ignacio, pero también todos los asesinatos de ETA, porque creo que no hace falta recordar que en esa época, pues 2 o 3 al día había. Hubo un año que, si igual las cifras no me equivoco, 120 asesinados entre 360. No sé, entre el año 79 y el año 80, creo recordar. Yo creo que eso pone la piel de gallina a cualquiera, ¿no? Es decir, ahora, o hace unos años mataban a un concejal y estábamos 6 meses de luto. Antes eran 3 o 4 caían, 120 al año. Sí, pero esa es la transición modélica que nos han vendido. Y la que nos han querido vender. Y la que queremos exportar. Efectivamente. La que queremos exportar y la vendemos y encima decimos, joder, gracias a la ley tenemos esta transición. Joder, pues, sería para mirárselo mucho, ¿eh? Pues sí. Si estamos orgullosos de esta transición. Pues bueno, como comentaba, el documental narra la transición española y la narra a través de lo que fueron los últimos momentos de Juan Ignacio. Desde la víspera de su asesinato, cuando iba a entrar en su casa y le dispararon por la espalda, hasta los días posteriores y la caza de brujas de todos los militantes de movimientos patrióticos que, si bien antes el sistema se había ayudado de ellos, en ese momento les da la espalda y se dedica a aplicar la ley antiterrorista incluso a niños de menos de 15 años. Ahí hay que reconocer, en esa época había que haberla vivido. Yo era joven, igual que tú, igual de jóvenes que ahora, un poco más. Éramos más niños, pero pecábamos de ingenuos en el sentido de que pensábamos que la policía, tal, que se confundía todo mucho. Sí. Hacía 5 años 5 años en este caso, que había muerto Franco, entonces todo estaba como si el ejército, la fuerza de seguridad del Estado, éramos todos uno, y ahí se pecó de ingenuos, mucha ingenuidad. Yo me di cuenta, con los años te vas dando más cuenta, pero en ese momento también te dabas cuenta. Igual de así le imponía tus fusil y tus. Pero yo creo que te das cuenta, te das cuenta después, cuando lo piensas más despacio. ¿Sabes? Porque sí, pero pues había un altruismo, pero hay que reconocer que muchos de nosotros, los que yo me siento muy orgulloso de haber militado y haber pertenecido, y nuestros oyentes lo saben, pues fuimos muy ingenuos y hasta cierto punto muy utilizados, porque ibas a concentraciones, ibas a cosas, no sabías muy bien quién organizaba aquello, tal.
y éramos juguetes. Date cuenta que teníamos juguetes, 13, 14, 15 años. 14, 15 años, claro. Pero bueno, éramos los tontos útiles. Pero en fin, daría muchísimo que hablar de esto. También aquí hemos hablado en este programa muy a menudo de esta transición. Hay otro sujeto absolutamente nefasto que fue el general Gutiérrez Mellado. Es decir, que hay una serie de sujetos, y la pena de todo esto es que son sujetos que venían del franquismo. Sí, obvio. Así que eso de que la izquierda, el Partido Comunista, señores, ustedes no hicieron absolutamente nada. Ustedes llegaron a lo que llegaron porque se los permitió el franquismo que había dentro, ¿no? En fin. Pero bueno, que esto daría para otros programas. Ahora lo que nos ocupa es la primavera castellana, 30 y 31 de mayo en Valladolid. Habéis hecho otras primaveras, Marta. Me contabas fuera del micrófono en Valencia, en Santander, y esta última es la tercera en Valladolid. Efectivamente, llevamos 3 años haciendo estas primaveras. La primera, donde se presentó en la Asociación Juan Ignacio, fue en Valencia. El año pasado fue la primavera montañesa en Santander, y este año, los días 30 y 31 de mayo, si Dios quiere, tendremos la primavera castellana en Valladolid. Marta, y es el 30, la emisión de la película. ¿Dónde es el local? ¿Se puede? ¿Es entrada propia? Bueno, pues luego me lo contáis. Vamos a preguntárselo luego a Mario Martos también. Pero decir que el 30 será la emisión de la película y el 31 las conferencias. Conferenciantes, como me habéis contado, Fernando Paz, que conmigo hacemos... Bueno, tenemos conferenciantes de gran talla intelectual y patriótica. Irá Pablo Linares, que, bueno, para quien no lo sepa, es el presidente de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos. Él nos va a hablar sobre la verdad del Valle de los Caídos. Una verdad que ha sido tergiversada millones de veces y que actualmente, gracias a las mentiras de la izquierda y al silencio cómplice de la derecha, todo el mundo cree que fue un proyecto macabro y que se le ocurrió al caudillo... Todos los ignorantes son los que creen eso, Evo. Yo creo que ya... sí, pero bueno, al final es lo que cala. Al final que fue un proyecto, obra de un dictador loco, y es lo que al final va calando en la gente, y si preguntas ahora a cualquier persona es lo que... Por eso es importante escuchar programas como el que hacemos aquí los domingos, como el de mañana de 5 a 6 de la tarde, de Cita con la Historia, con Pío Moa. Muchas veces viene Fernando Paz, viene Barbadillo, viene gente de primer nivel, y sacamos de dudas a mucha de esta gente, ¿no? Pues bueno, también hay gente que se piensa que Adolfo Suárez es de la dinastía borbónica, ¿sabes? Que lo he oído yo decir, ¿no? Entonces, claro, le pega, por otro lado le hubiese pegado. Pues, bueno, ahora que nombres a Fernando Paz, también estará con nosotros. Él va a hablar sobre el pensamiento único, qué supone y cómo se ha conseguido que varias generaciones de españoles piensen igual y apoyen los mismos dogmas, aun creyendo que están en extremos opuestos. Que eso es muy complicado, Fernando Paz tiene un libro fantástico que se ve para abajo los escombros. Es decir, que saludarle de mi parte a Pablo, a Fernando Paz. Le saludaremos. Yo creo que vais a llevar ponentes de primerísimo nivel, de primer orden. Pero sígueme diciendo. Tenemos otro ponente también de vuestra casa, que es Guillermo Rocafort, que también sé que ha participado en varios programas vuestros. Y él nos va a hablar sobre los paraísos fiscales europeos. Buen amigo. Y cómo han sido los causantes del hundimiento de la economía española. Porque parece que han buscado culpables fuera y resulta que a lo mejor habría que buscar los culpables dentro. Lo vais a pasar bien en Valladolid, me lo voy a perder. Me lo voy a perder porque estoy aquí trabajando, que yo te hago una pequeña labor social desde aquí. Y por último vamos a tener a Ignacio Menéndez, que es abogado y que nos va a tratar sobre las nuevas formas que existen en manos de los poderes políticos para la represión de las ideas. Bueno, Marta, pues yo os emplazo a vosotros, si os parece, a que el fin de semana después de que hagáis esta primavera castellana, vengáis aquí a contarme cómo se os ha dado. Encantados. Vale, encantados. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, no se mueva nadie, continuamos aquí en Una Hora en Libertad, ahora en la recta final, y vamos a tener con nosotros a Mario Martos, presidente de la Federación Reconquista. Seguimos aquí en Una Hora en Libertad. Educación en Libertad ya ha pasado, ahora es Una Hora en Libertad. Mario, es un placer para mí. Yo te presentaba a Mario Martos, presidente de la Federación Reconquista. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues estamos bien. ¿Qué tal? Mario, una cosa. La Federación Reconquista, ¿a quién agrupa? ¿A qué asociaciones agrupa la Federación?
Pues bueno, la Federación Reconquista es un conglomerado de diferentes asociaciones patriotas de diferentes puntos de España. Muy bien. El momento de nuestra andadura empezó el 1 de marzo, es decir, que llevamos poquito, realmente tampoco hemos hecho una presentación oficial, y ahí tenemos unos 14-15 colectivos de diferentes ciudades, Valladolid, Madrid, Asturias, Valencia y diferentes ciudades también de Andalucía. Mira, así estamos un poco avanzando. Mario, Sí. estábamos aquí hablando con Cuco Serrano, con Marta Gómez de la Asociación Cultural In Memoriam Juan Ignacio. Nos ha hablado de la Primavera Castellana y nos ha hablado del acto central después de las conferencias. El 31 de mayo hay convocada una manifestación, ¿no? Efectivamente, bajo el lema Frente a Europa de los Mercaderes, que será la puesta en escena de lo que es esta Federación Reconquista. Tengo entendido que vosotros no pretendéis ni acudir a elecciones ni nada, únicamente pues mantener viva la llama de estos principios, de estas asociaciones y operar coordinadamente. Desde luego, no es ningún partido político, no queremos ser ni mucho menos un partido político, es simplemente una federación de asociaciones que construye lo que es un movimiento político y social, pero desde la ciudadanía y respetando la idiosincrasia de cada asociación. No es nada de política hablando como partido político. Mario, el acto, esta marcha, será el 31 de mayo, si no me equivoco, es sábado. ¿El 31 es sábado? Sí. Sí. ¿Desde dónde empieza o a qué hora empieza? ¿Tenéis ya programado...? Pues todavía no está hecho, bueno, todavía no está puesto oficialmente el horario ni la marcha, está anunciado en las diferentes actividades que se van a hacer en la Primavera Castellana. Bueno, eso en estos días se anunciará por los diferentes medios de redes sociales y demás. Mario, importante, páginas web que tengáis, que nuestros oyentes se quieran acercar a vosotros, gente que no haya militado nunca en ninguna organización y que quiera, bueno, pues acercarse, porque sé que no coméis a nadie, entonces hay que abrir las puertas a gente que nunca ha militado en nada y que tenga cierta interés cultural, cierto interés político en acercarse a movimientos o asociaciones como las vuestras. Pues nos pueden encontrar a través de un blog que tenemos, que es Federación Reconquista, .blogspot.com, o a través de las redes sociales, ya sea por Facebook o por Twitter, y a partir de ahí ya encontrarán los diferentes colectivos que conforman esta federación en las diferentes ciudades, para que cada uno ya se pueda acercar si está interesado y ver qué actividades realizamos. Pues Mario, ha sido un placer tenerte aquí. Les mando saludos de tu parte tanto a Marta como a Cuco, y les he emplazado a ellos a que después del 30 y 31 de mayo, después de esta Primavera Castellana organizada por todos vosotros, por la Federación Reconquista y en especial por la Asociación Cultural In Memoriam Juan Ignacio, me contéis las actividades y cómo han ido esas jornadas castellanas, esas primaveras. Desde luego. Vale. Pues, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte, Mayo, siempre a tu disposición. Vale, gracias. Un saludo. Bueno, Pachi, ¿qué te ha parecido? Pues muy interesante, sinceramente. La verdad es que este tipo de iniciativas son las que nos hacen que se nos sigan poniendo los pelos de punta, ¿eh? Qué maravilla. Bueno, son necesarios, hay que remover conciencia, y muchas veces los partidos políticos no se hace, pues tiene que ser la sociedad civil que tiene que ir un paso por delante de la casta política, de los políticos profesionales, porque en el fondo todos somos políticos. No sé si entiéndase como político el servicio o la inquietud. Otra cosa es esta casta política que ha venido la política a servirse de ella, ¿no? Que ve esto pues como un trabajo remunerado y punto.